Con nosotros se encuentra el ex embajador de Panamá en Washington, el doctor Jaime Alemán. Con él vamos a conversar diferentes temas relacionados precisamente ahora que están presentando el nuevo gabinete del presidente electo Juan Carlos Varela. Sería importante saber esas recomendaciones que le da el ex embajador para tener mejores relaciones con los Estados Unidos, por supuesto, y quizás también que sean más fructíferas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche, doctor Alemán. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el presidente Varela va a tener una relación muy positiva con los Estados Unidos, tal como la tuvo cuando actuó como canciller de la República, desempeñó un rol muy importante y muy productivo. Mi recomendación al presidente electo sería de que mantenga la misma política en el tema de seguridad nacional, que es el tema fundamental para la relación entre las dos naciones. El gobierno del presidente Martinelli ha hecho muy buena labor en ese campo específico, específicamente en el área del Darién, donde la frontera tiene muchos mejores controles que lo que tenía anteriormente, e igual con la instalación de las bases aeronavales que se han instalado a lo largo de la costa atlántica y pacífica de la República de Panamá. Ese para los Estados Unidos es el tema más importante, es el tema crucial. Seguridad. Seguridad. Sobre todo en el tema del narcolavado. El reto para el presidente Varela va a ser justamente tomar las medidas necesarias para que en la parte del lavado de dinero per se, no solo en el tráfico de drogas se ha hecho, en la interdicción del tráfico se ha hecho una gran labor, pero los Estados Unidos se siente que lo que es la parte del lavado de dinero todavía hay mucho que hacer. Hace 2 semanas estuve cenando justamente con mi amigo Luis Arriaga, que es el encargado del Departamento de Estado a nivel de todo el hemisferio en temas de narcotráfico, y me manifestó su preocupación por el informe que acaba de emitir el Fondo Monetario Internacional sobre las debilidades del sistema panameño para poder detectar adecuadamente el lavado de dinero. También estamos en la lista gris del Gafi, lo cual es grave y en realidad fue una decisión mala del presidente Martinelli poner un término de 2 años para la entrada en vigencia de la ley que inmovilizaba las acciones al portador, ya que como consecuencia de esa medida estamos en esa lista gris de la Gafi. Entonces Panamá está en una posición difícil, nos tenemos que preparar para los cambios que inevitablemente van a llegar por ese lado. Así es que, pero estoy seguro que el presidente Varela, con los consejeros que tiene, sabrá manejar el tema con destreza. ¿Cómo fue su experiencia como embajador en Washington en la administración Martinelli? Bueno, fue maravillosa por un lado y agridulce por otro lado. Maravillosa en el sentido de que mi padre había sido embajador ante la Casa Blanca y había sido negociador de los tratados del Canal de Panamá. Yo me gradué de escuela primaria y de escuela secundaria en Washington. Había vivido en la misma casa a la que regresé ahora. También cuando terminé mi doctorado en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, me fui a Washington y ejercí la abogacía en Washington, inclusive antes de ejercerla en Panamá. Mi primer trabajo fue en Washington cuando me casé con mi esposa. Vivimos en Washington antes que en Panamá. Es una ciudad que nosotros conocíamos muy bien, un país al cual yo respeto mucho porque tiene fortalezas que son justamente las debilidades que tenemos en Panamá en cuanto a la institucionalidad se refiere. Pero entonces, llegar allá fue una cosa maravillosa. Lo triste y lo doloroso fue que inclusive antes de irme recibí una llamada de la embajadora Bárbara Stevenson en la cual me indicaba de que el presidente Martinelli y el ministro de la presidencia, Papadimitriou, le habían solicitado equipo de espionaje para escuchar las conversaciones de opositores políticos en la República de Panamá, lo cual a ella la dejó en estado de shock. De hecho, eso era uno de los informes de los llamados Wikileaks. Exactamente, que recordamos, toda esa información. Y usted era embajador en ese momento. Yo era embajador, fue en muchos casos muy vergonzoso. Yo manejé la situación con mucha habilidad. La verdad que en mi vida he trabajado tan duro. ¿Cómo lo manejó? Mira, lo manejé siendo honesto, lo manejé manifestando que yo también estaba sorprendido por algunas de las actuaciones del gobierno del presidente Martinelli. No entendía el tema de la corrupción, no tenía cómo explicarlo. Ellos estaban muy conscientes de que se estaban amañando licitaciones, que se estaban haciendo concesiones en forma irregular. Estaban obviamente enterados de las violaciones de los derechos humanos a las poblaciones indígenas, específicamente en Bocas del Toro. Estaban perfectamente conscientes de la forma irregular en que se removió a la Procuradora General de la Nación de su puesto. Estaban también conscientes de que es una cosa muy triste, que a mí como panameño me duele mucho, la compra con fondos del Estado de la conciencia de tantos legisladores. No hay que olvidar que el presidente Martinelli
entró al gobierno teniendo 17 legisladores y en cuestión de meses tenía 47 en su bancada. Y de todo esto, disculpe que lo interrumpa, de todo esto, ¿tenía conocimiento por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos? Por supuesto que tenía conocimiento del Departamento de Estado, la Casa Blanca también. Yo desarrollé una relación que todavía mantengo hoy en día a los más altos niveles de ambas instituciones. Arturo Valenzuela y Dan Restrepo siguen siendo mis amigos, como comunico con ellos con regularidad, y ellos estaban muy conscientes de la situación y muy molestos, y yo se lo hice saber al presidente Martinelli y al vicepresidente Varela. Lamentablemente el ministro Papadimitrio, que es una persona que siempre me decía la embajadora Stevenson, es un señor que no conoce Washington, trabaja en una posición de muy bajo nivel en el Congreso y entorpecía el manejo de la relación. Él pensaba que era gente de Panamá que estaba mandando los informes allá y no era eso, eran informaciones que eran obvias para todos. Entonces yo lo que hice fue aceptar que eran deficiencias y pedir paciencia para que esos temas se fueran resolviendo sobre la marcha. ¿Quién le avisa al gobierno de Panamá? ¿Usted o la embajadora le da respuesta a esa solicitud que había hecho en su entonces supuestamente el presidente Martinelli y también el ministro Papadimitrio sobre permitir ese programa llamado Matador en Estados Unidos para esas escuchas telefónicas? ¿A usted le toca decirlo o la embajadora le da respuesta? No, a mí me tocó decírselo al presidente. El presidente se lo comunicó al ministro Papadimitrio, quien quedó muy molesto pensando que yo lo estaba indisponiendo. No era mi intención indisponer a nadie. Yo tenía que ser honesto con el presidente y transmitirle el mensaje de la embajadora Stevenson, quien desarrolló ella una relación muy tensa con el presidente Martinelli. Todo eso salió a relucir después en Wikileaks. Esas no son cosas que yo estoy especulando, está escrito, consta en todos los informes, y eso entorpeció la relación definitivamente. Lo que lo compensó fue el buen manejo en el tema de lo que fue la seguridad nacional, como mencioné anteriormente. Entonces, por eso hubo una tolerancia a los otros exabruptos. Esa tensa relación pudo tener algo que ver con la salida o la transferencia del embajador Stevenson a otro punto. En cierta manera, yo creo que la relación se había malogrado a tal punto que tomaron la decisión los Estados Unidos de hacer un cambio, pusieron temporalmente a David Gilmour, que también tenía una relación muy tensa con el presidente Martinelli, hasta que entonces posteriormente llegó Phyllis Powers, era embajadora en septiembre del 2010, y las cosas mejoraron, las tensiones bajaron y la relación siguió de una manera más fluida, aunque siempre hubieron tensiones, porque la verdad, y todos los panameños lo sabemos, que hicimos cosas muy malas en Panamá durante este gobierno en cuanto sobre todo a la institucionalidad se refiere, que es un punto fundamental para los Estados Unidos. A ellos les resulta difícil entender que un presidente tenga tanta injerencia en el órgano legislativo, en la Corte Suprema, en la Procuraduría General de la Nación. Claro. Entonces ese es un reto y me alegra tanto ver al presidente Varela, el presidente electo, con la gente que ha nombrado, con las intenciones que ha manifestado. Yo creo que todos los panameños nos debemos sentir muy tranquilos, muy optimistas, independientemente de la mejor relación que vamos a tener con los Estados Unidos. Aunque él era canciller en ese momento, él era canciller, que de repente pudiese, usted sabe. Muchas cosas yo no las entendía, yo se las comunicaba al entonces canciller, pero él optaba por ser más pasivo. Yo no soy una persona pasiva, yo soy una persona de tomar decisiones y de ejecutarlas. El presidente irrespetó absolutamente al canciller, al punto de que me mandaba chats que yo se los compartía al canciller, donde el presidente me decía: Jaime, la relación es entre tú y yo, Varela no cuenta para nada, la relación es tuya y mía de pitcher a catcher. Yo nunca me olvidaré de esas palabras. Ahí me da pena. Y claro, me dio más pena todavía cuando el presidente planificó un viaje a Washington, un viaje tonto, porque yo le había conseguido su cita con el presidente Obama, le había conseguido la ratificación del TLC, la cita estaba prevista para el 1 de diciembre, ese día se dio una cumbre entre el líder republicano John Boehner y el presidente Obama, y en la Casa Blanca me dijeron: hacemos la cita con el presidente en enero. ¿Qué ocurrió? Jimmy Papadimitrio convenció a Martinelli de ir a Washington el 15 de diciembre, a espaldas del canciller y a espaldas mías, para un almuerzo con la Cámara de Comercio, tratando él, Papadimitrio, en su manera egoísta, pensando en él, no en Panamá, de robarse, por decirse el crédito, el protagonismo por la cita con Obama y por la reunión, la cita con Obama y la aprobación del TLC. Cuando yo me enteré del viaje a Washington, escribí: Ricardo, tengo entendido que vienes a Washington dentro de 3 días. Me he enterado por la calle, me gustaría saber si es cierto. Me contestó:
habla con Jimmy, él fue el que planificó el viaje. Yo le contesté, yo no tengo nada que hablar con Jimmy, yo en mi vida me he comunicado con Jimmy, el que me nombraste a este puesto fuiste tú. Y si tú vienes a Washington, y sobre todo sabiendo que has planificado ese viaje a espaldas mías, tú puedes tener la seguridad que te voy a presentar la renuncia. Cuando le mandé la carta de renuncia, ese señor entró en pánico y me empezó a mandar emails, que los tengo todos, yo los voy a publicar en mi libro que se llama... ¿Qué comienzan las diferencias entre usted y el señor Martinelli? Yo creo que las diferencias venían un poco de antes, cuando se dio la licitación de el sistema de Internet a nivel nacional, que un amigo mío, Tercero Fidanque, había licitado $10 millones, Cable & Wireless 17 millones, y otra empresa que sacaron debajo de la manga 24 millones y se la otorgaron. ¿Quiénes sacaron debajo de la mesa? Yo tengo que asumir que gente allegada al gobierno. Mi yerno, Adolfo Fábrega, era el encargado de adjudicar la licitación y me llamó a Washington y me dice, suegro, esta licitación está amañada. Yo no puedo, ¿qué me recomiendas? Le digo, mira, Fito, tu padre y tu familia te han dado un nombre, un prestigio inigualable en Panamá. Tú tienes que renunciar. Y ese muchacho joven que había dejado su trabajo en el Banco General renunció a los 3 meses. Por principio, igual dieron la adjudicación a una oferta de 24 millones, 14 millones que le robaron a los pobres de este país. Y eso fue el comienzo de muchas otras licitaciones amañadas. Y por eso yo me siento tan orgulloso de ese pueblo que el 4 de mayo salió en forma masiva a votar en contra de este gobierno que abusó tanto de los recursos del Estado para aprovechamiento de ellos. ¿Por qué eso, por ejemplo, no se denunció en su momento? Bueno, yo en su momento, la gente lo comentó, la gente se enteró. Es más, el mismo señor Fidanque presentó un recurso contra la resolución y le metieron una multa de $500,000. Ahora bien. Ahí empezaron mis tensiones con Ricardo, porque yo soy una persona que en mi casa lo que hemos visto es integridad. Yo puedo decir con certeza que ni mi abuelo, ni mi padre, ni ninguno de mis hermanos, ni yo nos hemos robado un centavo y seríamos incapaces de hacerlo. Y cuando yo vi eso, me molestó muchísimo. Entonces, la razón por la cual yo había apoyado tanto a Ricardo Martinelli en la campaña era porque su plataforma principal era: se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano. Cuando vi eso y vi lo que vino, me defraudó, me decepcionó y me siguió decepcionando a lo largo de su mandato en esa área en particular. Me sentí y me siento de que no hubieron los mecanismos para prevenir y asegurar de que no se dieran esas manipulaciones. Para terminar, señor Alemán, también algo que llamó mucha atención fue que durante esta administración hubo millonarias contrataciones de obras. Sin embargo, la participación de empresas norteamericanas fue casi nula, muy baja. ¿Usted sabe por qué se dio eso? Absolutamente, porque tanto las compañías norteamericanas como las compañías inglesas tienen leyes súper estrictas en cuanto a que no les permiten pagar ningún tipo de soborno o de coima, y si lo hacen, los funcionarios de comisiones terminan en la cárcel. Entonces yo creo que al final optaron simplemente por no participar en las licitaciones. Yo cuando veo ese grupo de panameños que subieron hoy a la tarima con el presidente electo Varela, me sentí tan orgulloso, tan tranquilo, porque los conozco a todos, sé que son gente seria, y yo estaré muy vigilante, voy a trabajar muy de cerca con Transparencia Internacional y con Angélica Maitín y la Junta Directiva, Ramón Ricardo Arias y los demás, para asegurarnos de que se mantenga esa pulcritud, que se mantenga esa transparencia, que le regresemos la dignidad a este país. Aquí ya no puede haber áreas grises. Esto es blanco o negro en lo que a integridad se refiere. Y vamos a pelear. Yo tengo mi compromiso con mi familia y con mi pueblo, que les vamos a asegurar que las cosas se hagan bien. Y cuando se dejen de hacer bien, lo vamos a denunciar. Hay que decirlo. Doctor Alemán ha dicho cosas que no se sabían, pues, y que usted ha revelado aquí por primera vez en TVN Noticias. Se lo agradecemos. ¿Qué fue eso último que detonó esas diferencias con el señor Martinelli? Bueno, el tema de la famosa boda fue desafortunado, como mencioné yo en mi comunicación vía Twitter. Él se acercó, yo estaba conversando con Pedro Heilbron y él se acercó a saludarnos. Yo le dije, mira, Ricardo, un poco desagradable que tú vengas en un tono tan alterado a saludarnos a nosotros después que tú te has dedicado por 5 años a perseguir a todos tus amigos. Juan Carlos Varela depuso su candidatura a presidente a favor tuyo y tú tuviste la bajeza de destituirlo por Twitter. Una cosa que no se hace ni al peor enemigo, se le hiciste a tu amigo. A Stanley Mota, tu vecino, tu socio comercial, le perseguiste a sus empresas, tu gobierno persiguió a sus empresas. A Herman Byrne, compañero tuyo de toda la vida, también pasó páramos.
Alberto Alemán, mi primo, que es un hombre que dejó su empresa, la empresa constructora más grande de este país, para irse a dirigir el canal, un hombre íntegro que no se robó un solo centavo. Ricardo Martinelli lo culpó públicamente de los problemas del canal. Y último, Alberto Vallarino, que era su compadre y su socio comercial, le dijo que era el evasor fiscal, uno de los evasores fiscales más grandes de la República de Panamá. Yo no entiendo hasta hoy cómo Alberto no presentó su renuncia en ese momento, que es lo que le correspondía hacer. En esa boda usted encaró al presidente. Y encaré al presidente, se lo dije con mucha pasión, con mucha convicción, y se lo digo en condición de amigo, porque sales de la presidencia con tu nombre manchado para siempre, el nombre de tu familia, lo que te dejó tu padre, lo perdiste, te lo advertí por 5 años, te he tratado de ayudar y ha sido imposible que me hagas caso. Y ahí se dio el incidente. Él me empujó y yo reaccioné instintivamente, y ahí pues se dio el incidente que todos conocemos. Yo tenía exactamente desde los 11 años de edad no tener un acercamiento físico con nadie, pero bueno, esas cosas se dan y al final pasó. Y así es la vida y es lamentable, pero bueno. Muchas gracias, doctor Alemán, por acompañarnos esta noche aquí en TVN Noticias.